Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de niños que sufren celiaquía y de cómo deben aprender, cómo debemos enseñarles, por supuesto, a evitar la contaminación cruzada. Los niños que sufren celiaquía son listísimos y aprenden rapidísimo, son como esponjas, aprenden súper rápido a reconocer qué alimentos contienen gluten y cuáles no. De hecho, son capaces incluso de memorizar y de saber las marcas comerciales que pueden tener contaminación con gluten. Por ejemplo, esto es muy frecuente en niños más o menos pequeños cuando hay celebraciones de cumpleaños infantiles o carameladas de las que se suelen llevar a los colegios. Ellos saben que este tipo de snacks o de patatas sí las pueden consumir, esta marca comercial, esta otra no la pueden consumir porque no está certificada sin gluten. Bueno, el nivel al que llegan en el reconocimiento de aquellos alimentos que pueden consumir y aquellos que no es enorme, aprenden súper rápido. Pero hay algo que a veces se nos olvida explicarles y es la contaminación cruzada. Es decir, que si yo tengo un alimento libre de gluten, pues porque ya me lo han enseñado, yo ya sé que este alimento lo puedo comer tranquilamente, se puede contaminar con otros alimentos que estén cercanos o porque utilice unos cubiertos o porque utilice unos platos o porque coma, por ejemplo, en el comedor escolar con otros niños que no tienen celiaquía y que, por ejemplo, comen pan. Es muy frecuente, por ejemplo, que los niños jueguen con la comida y que se lancen miguitas de pan o que, bueno, a veces hay cosas incluso un poco más difíciles de detectar. Pues, por ejemplo, un niño que haya hecho migas en su bandeja, por ejemplo, pues porque haya cortado trozos de pan y que al llevarla al lugar donde la tiene que dejar en el comedor escolar pase por encima del plato de un niño celíaco y que esas miguitas caigan en el plato sin apenas percibirlo, porque son muy pequeñitas, el movimiento puede hacerlas volar, puede desplazarlas. Bueno, pues hay pequeños gestos, pequeñas conductas que los niños también tienen que aprender a reconocer para evitar esa contaminación cruzada que puede ocurrir de manera accidental y que a veces se nos olvida y que puede ser causa de que un niño que tiene celiaquía no mejore o incluso empeore sus síntomas, porque tenemos que saber, por supuesto, que la celiaquía no es ni una alergia ni una intolerancia, es una enfermedad autoinmune que puede afectar no solo a nivel digestivo, sino que también puede tener otros síntomas y otros efectos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, para mantenernos libres de esos síntomas debemos realizar, o el niño celíaco debe realizar una dieta totalmente exenta de gluten. En las casas donde hay niños celíacos se aprende también a manejar la contaminación cruzada, por lo tanto, esas enseñanzas que se dan en casa se deberían aplicar también cuando estamos fuera de casa. Vamos a recordar un poquito cuáles serían las principales fuentes o los principales actos que podemos hacer en casa que nos lleven a tener una contaminación cruzada para que los niños sean capaces de reconocerlo. Bueno, uno de los principales problemas que suele existir suele ser el uso de menaje, es decir, tostadores, hornos, microondas, sartenes, tablas de cortar, cuchillos. La costumbre de cortar el pan, por ejemplo, en las encimeras cerca de donde se cocina, pues puede dejar restos de pan con gluten que coma el resto de la familia y, sin embargo, pues el niño celíaco no puede consumir ese pan. Y no es que no pueda consumir ese pan, es que cualquier resto de ese pan puede llegar a contaminar la comida del niño celíaco. En el uso
del resto de menajes electrodomésticos de la casa, siempre se debe preparar primero, antes de utilizar cualquier ingrediente que pudiera contener gluten, se debe preparar la comida de la persona celíaca, cuando todo está muy bien limpio, para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. También se deben guardar en diferentes armarios, por ejemplo, los alimentos que contengan gluten o los que no contengan gluten, de manera que evitemos esa posible contaminación también en el almacenamiento. Si existen dobles versiones del mismo alimento, una con gluten y otra sin gluten, deberemos marcar bien grande el nombre del niño o poner bien grande sin gluten, para que toda la familia sea capaz de reconocerlo. Yo os pongo un ejemplo muy habitual y muy frecuente, por ejemplo, una mermelada que se utilice para el desayuno. Si esa mermelada le metemos el cuchillo, la cuchara para servir, y después la extendemos por el pan y la volvemos a meter, la hemos contaminado con gluten. Las mermeladas a priori no contienen o no deberían contener gluten, pero la podemos contaminar muy fácilmente porque la solemos consumir muchas veces con pan, con productos que contienen gluten, y los cubiertos nos lo pueden contaminar. Por lo tanto, etiquetado de todo aquello que sea de uso exclusivo para el niño celíaco, y así poder evitar la contaminación cruzada. Sigo con ese caso de la mermelada. Si hay dos botes, uno para el niño y otro para el resto de la familia ya sabe que nunca puede introducir ningún cubierto, ni acercar el pan, ni utilizar nada en ese bote que es de uso exclusivo para el niño, y así nunca tendrá esa contaminación dentro de ese bote. Algo que os he explicado con la mermelada y que por supuesto podemos aplicar a cualquier otro producto que vayamos a utilizar y que pueda ser o tener cierto riesgo de contaminación cruzada. Bueno, a la hora de sentarse en la mesa es importante que la persona celíaca no tenga que pasar, o que los platos de los demás comensales no tengan que pasar por encima de los del niño celíaco. Por lo tanto, se suele sentar siempre en la zona más alejada de la mesa. Primero servimos su comida y después la del resto hacia la zona donde se cocina o donde se recogen y se sirven los platos. Así evitamos tener que pasar por encima de su plato. Son pequeños gestos que nos pueden ayudar a mejorar sobre todo esa contaminación cruzada en casa. Y en algunos casos, por supuesto, que tendríamos que tratar de evitar el consumo de alimentos con gluten para el resto de la familia, y hacer comidas más sencillas y que sean, o tratar de que sean libres de gluten para toda la familia por igual, para que no haya esas diferencias a la hora de alimentarse, por ejemplo, con los niños. Cuando se come fuera de casa, todas estas contaminaciones cruzadas a la hora de cocinar los alimentos muchas veces son difíciles de manejar, porque nosotros no controlamos dónde se están produciendo, dónde se están cocinando esos alimentos. A nivel de los restaurantes, antes de ir a comer a un restaurante, tendríamos que preguntar y asegurarnos de que son capaces de evitar esas contaminaciones cruzadas, porque si no nos vamos a encontrar con un problema. Incluso eligiendo alimentos que sean libres de gluten, podemos tener esa contaminación cruzada si en la cocina no son capaces de separar o de independizar totalmente la preparación de esos alimentos. Si os pongo un ejemplo muy claro, un filete, una pechuga de pollo a la plancha, no tiene por qué contener gluten, pero si en esa misma plancha se han cocinado, por ejemplo, unas hamburguesas o unos filetes empanados, la contaminación está ahí. Es decir, necesitamos una sartén o una plancha totalmente limpia para poder preparar esas pechugas a la plancha.
Y si ese restaurante no dispone de esa posibilidad, pues no podemos asegurar que sean libres de gluten, aunque la pechuga sea cocinada a la plancha. En los colegios, en los comedores escolares, generalmente existen líneas separadas y existen menús preparados para personas que tienen celiaquía. Por lo tanto, vamos a pensar que están perfectamente preparados. ¿Qué ocurre? Que los niños comen en las mismas mesas que otros niños que no tienen celiaquía. Y debemos tener cuidado, por ejemplo, con las bandejas, con los platos, con los cubiertos, que no estén cerca de donde se sirve el pan o otros alimentos que puedan desprender harinas y que puedan tener esa contaminación en el menaje. Lo mismo ocurriría a la hora de sentarse en la mesa o de jugar con la comida, como os he explicado antes, con ese lanzamiento a veces de miguitas de pan o que pasen los panes o los trozos por encima de los platos o de las bandejas de los niños, algo que también podríamos manejar. O el niño, si quiere comer con sus amigos, tendría que explicarles que él tiene un riesgo cuando ocurren esas acciones en su mesa de comedor. Sentarse un poco más alejado para que los que terminan antes puedan retirar sus bandejas sin pasar por encima de la suya. En el colegio suele ser un poco más difícil porque a veces, bueno, pues el ser diferente puede originar que no se digan esas cosas que son necesarias para prevenir la contaminación cruzada. Así que ya veis, muchas veces pequeños gestos o pequeñas cosas que podemos explicar a los niños van a mejorar también su estado de salud y a evitar que esa pequeña cantidad de gluten que puedan consumir accidentalmente pues les pueda afectar también al transcurso de su enfermedad. Y es algo que, como os digo, los niños, todo aquello que se les explica en relación a la celiaquía lo absorben rapidísimo porque afecta a su bienestar, a su estado de salud y evidentemente ellos no tienen ninguna ganas de encontrarse mal. Por lo tanto, enseguida lo van a aprender y enseguida lo van a poner en práctica. Así que espero que os ayude este vídeo. Si tenéis niños celíacos en casa, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.